Continuamos con Mis geniales predecesores, volumen 1, partida número 20. Chigorin, el estilo de ataque al rey. En su debut en la Arena Internacional en Berlín 1881, donde quedó en primer lugar Blackburn, en segundo Zukertort y en tercero y cuarto quedaron empatados Winauer y Chigorin. Chigorin conquistó el reconocimiento general en dicho evento. Sus combinaciones son muy agudas, declaró Zukertort. De un solo golpe se ha incorporado a la fila de los mejores maestros mundiales. En la primavera de 1889, al regresar de su primer match con Steinitz, de cuyos duelos hablaremos posteriormente, Chigorin compartió el primer puesto en el importante torneo de Nueva York, el más largo de la historia del ajedrez, un evento a doble vuelta con 20 participantes que duró 64 días, donde jugó algunas de sus mejores y más famosas partidas. Hoy traemos el encuentro de Chigorin contra Pollock, que comenzó con los movimientos siguientes: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4, el conocido gambito Evans, alfil por B4, C3, alfil C5, considerada como dudosa. Mejores son las retiradas del alfil a A5 o el alfil a E7. Alfil C5 fue respondido con enroque. Sin embargo, mucho mejor es el avance directo D4. Pero continuemos como en la partida, respetando ese orden de jugada, que no está mal, por supuesto, a lo que el negro respondió con D6, D4 y E por D4. Es dudosa esta continuación. Mejor es alfil B6, que estudiaremos en la partida número 43. Tras la captura en D4, prosiguió C por D4, alfil B6, caballo C3, caballo A5, alfil G5. Este es el conocido ataque Gorin. Era una tabilla de Mikhail Chigorin, su posición favorita. Las negras respondieron con F6 y alfil F4 interesante. Esto es más convincente que la retirada del alfil a H4, a lo que seguiría caballo por C4, dama A4 jaque, recuperando el caballo, dama D7, dama por C4, dama F7, caballo D5, caballo H6, que fue jugado en una partida entre Chigorin y Yakubovich en correspondencia en 1879. Pero continuemos con la jugada alfil F4 de esta partida, que fue respondido con la captura del alfil, caballo por C4, igualmente dama A4 jaque, rey F7, dama por C4 jaque, alfil E6, D5, una buena jugada que fue respondido con la retirada alfil D7. En lugar de esta retirada, después de el avance del alfil a G4, las negras tienen que contar con un sacrificio de piezas en aras del ataque, porque a esta jugada seguiría E5, que le ponen un signo de admiración. Sin embargo, Kasparov le pone interrogación. Mientras que la ofensiva caballo D4 seguido de A4 le proporciona una excelente compensación al blanco por el peón sacrificado. Tras el avance E5,
seguiría F por E5, caballo por E5 jaque, D por E5, alfil por E5, según comentarios de Vasiukov y Nikitin. Disculpen, después del golpe, caballo F6 y el correcto o apropiado alfil por F6, dama por F6, dama por G4, dama por C3, las blancas no han llegado a ninguna parte. Por lo tanto, continuamos con la retirada alfil D7 y siguió caballo E2. Ahora el negro respondió con dama E8, dudosa, una pérdida de tiempo. Era mejor desarrollar el flanco de rey con caballo E7, seguido de la ubicación de la torre en la casilla F8 o de lo contrario en E8. La dama debería haber sido reservada para un puesto mejor, según Steiny. Después de esto, evidentemente, habría seguido, por ejemplo, el avance A4 con una partida bastante complicada. Siguiendo con la pérdida de tiempo dama E8, el blanco contestó con A4, caballo E7, alfil E3, caballo G6. Steiny sugirió la tenaz pero pasiva jugada, en este momento en lugar de caballo G6, dama D8, alfil por B6 y A por B6. Mientras que a mí, comenta Kasparov, en lugar de caballo G6 o dama D8, torre C8 es interesante, esperando capturar con el peón C una vez que las blancas cambien en B6. Seguimos con la partida. Caballo G6, alfil por B6, C por B6, dama B4, amenazando el peón de D6, dama E7. Aquí tenemos otra continuación. En su lugar, alfil G4 podría ser respondido con torre de AC1, alfil por F3. Esto no funciona debido a torre C7 jaque, rey G8, G por F3, caballo H4, caballo G3, caballo por F3 jaque, rey G2, caballo H4 jaque, rey H1 con ataque. Aquí en lugar de alfil por F3, si se responde con dama E7 para impedir la intromisión de la torre en C7, seguiría caballo G3, donde las blancas mantienen ventaja. Pero en la partida siguió dama E7, caballo G3, torre de H a C8, caballo D4, torre C5, F4, torre de A a C8, dama D2, torre C4. Después de la jugada de Steiny, caballo F8, anticipando la invasión del caballo blanco en E6, puede ser respondido con torre de A a E1, que es desagradable con la amenaza peligrosa de caballo de G a F5 y posiblemente también el avance del peón a E5, según comentarios de Vasiukov y Nikitin. La alternativa de Kasparov, comenta él, mi alternativa es, en lugar de torre C4, rey G8, caballo de G a F5. Respondería en caso de caballo E6 con torre C2. Por esa razón, caballo de G a F5, alfil por F5, E por F5 y solamente ahora caballo F8. Esa era la idea de Kasparov. Pero sigamos entonces con el encuentro con torre C4, a lo que el blanco respondió
con el salto caballo E6, instalando lo que nosotros conocemos en nuestros patrones como el pulpo. Pollock respondió con el salto caballo H4. Claramente, las negras no pueden tomar dos veces en esta casilla debido al doble que se podía producir con el avance F5. Pero quizás valía la pena intentar en este momento torre C2, a lo que se puede responder dama por C2, torre por C2, caballo F5, alfil por E6, caballo por E7, caballo por E7, D por E6, jaque y rey por F6, según Vasyukov y Nikitin. Y de hecho, la posición después de torre F, C1 y torre C5 no parece del todo clara. Regresando al salto de Pollock con caballo H4, siguió la retirada de la dama a D1, una buena jugada que pretende utilizar la diagonal de D1 a H5 contra el rey. Su adversario respondió con alfil por E6. Un error, en mi opinión, un error grave que los comentaristas no mencionaron. La retirada rey G8 debería haberse jugado, y si dama G4, entonces responder F5, E por F5. No es conveniente caballo por F5, caballo por F5, E por F5 y dama F6, defendiendo correctamente la posición. Tras el cambio E o la captura E por F5, continuar con torre C2 estableciendo un ataque sobre la casilla G2. Pero las negras decidieron la captura del alfil en E6, D por E6 jaque, rey G8 y dama G4. El ataque lateral del rey congenia con el estilo del señor Chigorin, y él lo lleva a cabo aquí con consumada maestría. Steinitz comentó. Sin embargo, también era buena la continuación F5, G5, torre F2 con la amenaza de trasladar la torre a D2 seguido del avance E5. Comentarios de Vasyukov y Nikitin. Seguimos con la jugada de Chigorin con dama G4, a lo que su adversario retrocedió con el caballo a G6, caballo F5 atacando la dama y dama C7. Por supuesto, no es conveniente capturar el peón con la dama por E6 debido a caballo H6 jaque y la dama se captura inmediatamente. Tras la retirada dama C7 siguió el avance E7. La culminación de la batalla. Todo sirve al propósito del ataque al rey. El caballo de G6 está inmovilizado y la terrible H2, H4, H5 está como una amenaza planteada. Sin embargo, muchos maestros de los últimos tiempos cautelosos difícilmente habrían separado de sus vecinos este peón muy avanzado que garantiza la victoria. Se refiere al peón de E7, comentó Spielman. Continuando la partida, bueno, en lugar de E7, el avance directo H4 no era conveniente. Las negras pueden responder con torre por E4, H5, caballo E5, dama G3, caballo C4 con la amenaza de dama C5 jaque con un fuerte contrajuego. Por esa razón, el peón a E7 era la jugada correcta. Aunque podemos decir que tras torre a E1 seguido de la marcha del peón H, las negras parecían no tener defensa.
según Vasiukov y Nikitin. Continuamos entonces con la jugada de la partida, E7, que fue respondido con rey F7. Un error decisivo. Mucho más tenaz era la sugerencia de Steiny, en su lugar, llevar la torre a E8. Y en la variante de Vasiukov y Nikitin sigue H4, torre por E7, H5, caballo F8, caballo por E7 jaque. Aquí Kasparov sugiere que es preferible el avance directo a H6, G6, caballo por E7 jaque, dama por E7, torre de A a E1, torre por E4, dama de E1 y la posición de las blancas es mejor. Después de la captura caballo por E7 jaque, dama por E7, torre de A a C1, dama por E4, torre C a E1, dama de E4 jaque, rey H1, el resultado sigue sin estar claro, pero no jugar torre por E4 debido a caballo por D6, donde se establece un ataque doble a las dos torres, la amenaza del peón a promover, y si la dama captura en D6, entonces la blanca capturaría la de C8. Por lo tanto, seguimos con la jugada rey F7, a lo que el blanco respondió con torre a D1, dama C5 jaque, rey H1, torre C6. Esto resulta en un debilitamiento fatal de la octava fila, a lo que el blanco respondió con E5. Un avance en el punto más fortificado. Observen que ese punto está atacado por dos peones, el caballo y además la dama. Es cierto que, en opinión del ordenador, las blancas también ganan con la fría promoción del peón a E8, pidiendo dama, rey por E8, caballo por G7 jaque, rey F7, dama D7 jaque, caballo E7, caballo E6, atacando a la dama, y después de dama H5, caballo D8 jaque, gana la partida. Pero sigamos con el brillante movimiento E5, que fue respondido con F por E5. Puede observar que ahora la torre de F1 queda o va a quedar abierta para poder atacar al rey. También era bonito, por ejemplo, capturar con el otro peón, D por E5, torre D8, torre E6 y ahora torre F8, que conduce a la victoria inmediatamente. F por E5 abre la columna a la otra torre, a lo que sigue caballo por D6 jaque. Los comentaristas ponen un signo de exclamación a este golpe aplastante, aunque nuevamente la promoción del peón E8 igual a dama, rey por E8, caballo por G7, rey por F7 y dama D7 jaque habría concluido las cosas de inmediato, en lugar de caballo por D6 jaque, que es ganador también. Siguió a ello torre por D6, F por E5 jaque a la descubierta, torre F6, E8 igual a dama, jaque, rey por E8, dama D7 jaque, rey F8 y E por F6. Aquí las negras abandonaron. La grandiosidad de las ideas de Chigorin es cautivadora. Cada una de sus jugadas insufla fuerza creativa y transpira la voluntad de victoria, comentó Spielman. En este tipo de juego complicado, dinámico, Mikhail Ivanovich era superior a sus contemporáneos. Poseía un instinto muy sutil para la iniciativa y no temía sacrificar material. También Andersen jugaba con éxito en posiciones con déficit material, pero en su tiempo el nivel defensivo era considerablemente inferior.
Chigorin tuvo que superar a una resistencia mucho mayor. En ciertos aspectos, su estilo era el precedente del de Alekhine, y a mediados del siglo XX, el joven Spassky, un gran conocedor de las partidas de Chigorin, que tenía una forma de jugar muy parecida. Espero que este vídeo sea de utilidad para usted, haya adquirido conocimientos en el ataque al rey y, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!